Hola queridos hermanos, queridos feligreses, estamos acá pues desde este templo del Calvario, templo que resguarda las preciosas imágenes de nuestro Señor Jesucristo, del Señor de los Milagros y de Jesús Nazareno. Estamos introduciendo, por así decir, en este día, este primer programa que tiene como finalidad el tratar de aclararnos, explicarnos y, por qué no decirlo también, catequizarnos acerca de lo que vamos a vivir el primer viernes de la Cuaresma del 2024. Tenemos que decir que es una bendición de Dios, naturalmente, que el Señor le permite a este templo parroquial, a su feligresía, a mí como párroco, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo?, a Masaya entera, que Masaya entera pues ama y venera profundamente al Señor Jesucristo, sobre todo en la advocación del Señor de los Milagros y Jesús Nazareno. Pues iniciando esta serie de programas que vamos a estar lanzando a través de las redes, queremos irles catequizando, les decía, ¿verdad? Hoy nos acompaña el reverendo padre Mario Campos, él muy amigo sacerdote, ¿verdad?, de la diócesis de Granada. Él pues nos va a explicar un poquito en esta conversación acerca de lo que es el tema de la consagración. Muchos de nuestros laicos, queridos padres, nos han dicho, ¿y qué es eso de la consagración? Que si era como algún tipo de catequesis que se iban a dar para consagrarse ellos a Jesús Nazareno. Entonces yo les digo, esa es la imagen, ¿verdad? Es la imagen del Señor, la que va a ser consagrada. Entonces pues el Padre nos explicará, ¿verdad?, en qué consiste una consagración, ¿verdad? También tocaremos el tema de que cuáles son, por así decir, los presupuestos bíblicos de lo que es una consagración y las características que tiene que poseer una imagen para poder ser consagrada al culto del Señor, ¿verdad? Entonces, Padre Mario, gracias por estar con nosotros. Esta siempre es su casa, el Calvario, ¿verdad? Y pues es un gusto para nosotros siempre escuchar su explicación y su homilía, siempre su celebración. Gracias por estar con nosotros. Gusto para mí también, Padre, y para esta estimada feligresía y para todo Masaya, con quien me unen pues tantos años, ¿verdad?, de cercanía, y tantas personas aquí, tantos recuerdos. Aquí hice yo mi secundaria y siempre he estado como muy unido. De hecho, a la imagen del Señor Nazareno yo le decía mi Nazareno, porque me venía desde el Salesiano, del colegio Salesiano, perdón, hasta la parroquia de la Asunción cada viernes de Cuaresma solo a verlo, a poner mis ojos en los ojos de Él, como se dice, ¿no? Bien, me gusta a mí siempre compartir y comenzar con afianzar lo que se llaman las definiciones. Primeramente es cierto que lo que vamos a celebrar son vivencias y que quedarán guardadas en lo profundo de nuestro ser. Pero yo creo que hay que afianzar el tema de una definición correcta. La definición más sencilla de consagrar algo a alguien, porque se consagran personas, lugares y cosas. La definición más sencilla de consagrar significa sacar algo, un lugar, un espacio, una persona, una cosa, del uso profano, o sea, del uso común y corriente de todos los días, y dedicarlo al servicio del Señor. En ese sentido, por lo tanto, como es dedicado al Señor, la consagración absorbe la totalidad tanto de la persona como del lugar o del objeto, que pasa de ser de un uso puramente de todos los días, corriente, digo, utilicemos esa palabra, a
entrar en el ámbito de lo sagrado, de las cosas de Dios. En ese sentido, por lo tanto, se consagran personas, lugares, objetos, cosas. ¿Ves? Bueno, ¿cuándo comienza esta práctica de la consagración? Ahora que se nos pide desde consultar la Sagrada Escritura, afianzar, pues, ¿verdad?, todos estos acontecimientos que marcan a la persona desde lo que somos, creyentes, ¿no?, cristianos católicos. El testimonio más antiguo de algo consagrado nos lo da el libro del Génesis, precisamente en el capítulo 28, los versículos del 10 al 32. Es aquella historia entre trágica, divertida, al fin y al cabo la palabra de Dios se encarna en nuestra vida y no es ajeno, ¿verdad?, las vivencias, triunfos, fracasos, penas, alegrías del hombre, porque Dios a quien habla es al hombre, no habla a un objeto inanimado ni nada. Entonces, todo lo que es humano, la Sagrada Escritura lo asume, lo eleva, lo dignifica. Entonces, el testimonio más antiguo está en el Génesis. Todos conocemos la historia de Jacob. Jacob, que es hijo de Israel con su esposa, y un día de tanto, instigado por su madre Rebeca, le dice, por aquello que toda madre tiene un hijo preferido muchas veces, no debería de ser así, pero ahí vemos también ese rasgo bíblico, ¿no? Yo quiero que la bendición de tu padre sea para vos y no tanto para tu hijo, para tu hermano menor, que era Esaú. Dos hermanos diametralmente opuestos en carácter, en forma de ver la vida y lo demás, ¿no? Entonces, el padre de ellos, que era uno de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, Isaac, está ya medio ciego, ya está para morir, y recurren ellos a una treta, ¿no? Matan un animalito, le forran las manos con la piel del animal, velluda, y como Esaú, el hermano mayor, era un hombre cubierto totalmente de vellos en el cuerpo, ahí quieren engañar al anciano. Él lo palpa, pero dice, bueno, los brazos son de Esaú, pero la voz es de Jacob, dice, ¿verdad? Entonces una treta ahí que hasta medio trágica, medio divertida, podemos decir. De modo pues de que le roba a su hermano el derecho de primogenitura. Cuando el hermano se da cuenta, monta en furia y comienza a perseguirlo para matarlo. Vamos a lo esencial. Jacob, cansado de aquella peregrinación forzosa y de lo duro del camino, se acuesta en un lugar, en medio del desierto, qué sé yo, y utiliza una piedra como almohada. Y en la noche tiene un sueño, lo más profundo del descanso, el Señor le manifiesta que el cielo está abierto y una escala donde ángeles subían y bajaban. Él se despierta ya casi al amanecer y dice, este es un lugar terrible, es nada menos que la puerta del cielo, la casa de Dios. Entonces, la piedra aquel donde había descansado, imagínense ustedes qué almohada esa, una piedra, la toma él, la unge con aceite, con esa cualidad que tiene varias mezclas de aceites aromáticos. En la antigüedad se creía que tenía poder curativo, la profundidad de penetración del aceite, se utilizaba también para la belleza corporal, tenía un sinfín de usos el aceite. Entonces él le dedica al Señor esa piedra que le sirvió como almohada, derrama sobre la piedra, ¿verdad?, aceite, y se la dedica al Señor. Ese es el primer caso de consagración. Separar esa piedra que estaba en el camino, que él nunca se imaginó, la toma para descansar, a guisa, ejemplo de almohada, y cuando se despierta, sorprendido por aquel lugar y por la misericordia de Dios, le dedica al Señor esa piedra. De esa piedra no se supo qué fin dio, no, lo importante fue el acto, el momento en el cual él, agradecido, admirado y hasta con cierto miedo también de tanta grandeza, se la dedica al Señor. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 41, el momento en que Moisés consagra a Aarón, su hermano, como sacerdote, y a los hijos de Aarón también. Les manda cambiarse la vestidura, a bañarse, y los reviste con vestiduras nuevas y derrama de nuevo aceite sobre todos ellos
indicando que ya le pertenecen totalmente al Señor. Sí, Es que la Señor. consagración profundamente te abraza, es como un abrazo eterno, ¿no? Te configura, te da vida nueva, te saca del ámbito profano para dedicarte a las cosas del Señor. Qué importante saber que también nosotros hemos sido consagrados desde el bautismo, Desde el bautismo. ¿verdad? Y también en la confirmación principalmente. Bien, luego en el Levítico, libro de Levítico, capítulo 8, versículo 22, ¿verdad? Y sobre todo en el libro de las Crónicas, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, donde el rey Salomón consagra aquel grandioso templo dedicado a Yahvé. La descripción que hacen es de una ceremonia fastuosa con miles de holocaustos, sacrificios, sacerdotes vestidos espléndidamente. Todo aquello hasta causa placer a los que amamos la belleza, ¿verdad? Y la armonía. Dios está en la belleza y en la armonía. Dios es la perfección, es lo agradable. Lo feo no le pertenece al Señor. Lo grotesco, lo corriente, no está en el ámbito del Señor. Por eso siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos al Señor en ese sentido. De hecho, uno de los universales metafísicos es la belleza. Es la belleza, junto a la claro. unicidad Así y la es. bondad de Dios. Así es. Así ¿Ve? es. Y entonces en esa ceremonia de consagración que duró mucho tiempo y en el cual se le ofrendaron a Dios sacrificios, holocaustos, pensar que el mismo Señor había dado las instrucciones de cómo tenía que ser cada uno de los implementos del templo, el material que estaba hecho, la forma como iba a ser usado. Al Señor le importó incluso hasta la forma, hasta la ropa interior, cómo tenía que ir el sumo Exacto. sacerdote revestido. ¿Verdad? Eso es algo tan importante. Eso mismo en la ¿no? Biblia lo encontramos cuando el Señor manda hacer el arca. El arca de la alianza, las medidas, el las material medidas, y todo perfecto, podemos Sí. decir, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos un texto clásico que hace referencia a la consagración. Y es aquel texto que el evangelista San Lucas nos ofrece en el capítulo 4, versículo 18. Cuando el Señor va, como era su costumbre, todos los sábados a la sinagoga de su pueblo, se pone en pie de manera solemne y pasa a hacer la lectura del día. Dice, se le dio el volumen, un volumen en pergamino enrollado con toda la riqueza de un estuche bordado, al mejor estilo de los hebreos, ¿no? Y él se pone de pie a hacer lectura y dice, el Señor me ha enviado, su Espíritu me ha ungido. La unción en ese tiempo significaba consagrar y también capacitar a alguien. Ahora que están tan de moda las capacitaciones. En ese tiempo el ungido quedaba capacitado para ser testigo, para ser profeta, para ser dirigente, pero lo principal en la capacitación era que él comunicara lo que había recibido. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la pobreza de nuestras palabras, desde la experiencia que tenemos del Señor, prepararnos todos para este acontecimiento que va a ser solamente una vez en la vida, porque lo consagrado no puede volverse a reconsagrar a no ser que pierda la consagración por profanación. De eso vamos a hablar después, como se dice, ¿no? Bien, la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos nación consagrada, pueblo de su propiedad, para cantar la grandeza de aquel que nos sacó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Solamente 2 citas del Nuevo Testamento, porque no pretendemos ni el padre Alexander ni yo ser exhaustivos. Imaginémonos recorrer toda la Escritura, ejemplos más que clásicos y acabados tenemos ahí pues. Bien, la Iglesia distingue entre consagración y bendición. Y esta distinción, en el caso de la consagración, es en respecto a personas como a cosas. El libro que se llama Pontifical Romano, que es de uso de los señores obispos para las ceremonias que ellos presiden, ordenaciones, confirmaciones, etcétera, ¿verdad? El libro habla acerca de la consagración de personas, en este caso el obispo, pero también de los superiores de conventos o abades, se habla de una simple bendición.
Las bendiciones las puede hacer cualquier presbítero, como el párroco y yo. Las consagraciones competen ya y son, como quien dice, utilizando cualquier palabra, oficio propio del obispo. La consagración es una ceremonia más solemne, mejor preparada que todas. Bendiciones, el pueblo de Dios te las puede pedir al final de la Eucaristía o al comienzo. Padre, bendígame esta imagen de la Virgen. Ya. O el Pero agua. o el agua, o tantos sacramentales, ¿verdad? En una consagración de una imagen, que es lo que estamos tratando de hacer, prepararnos todos, porque lo vuelvo a remarcar, una vez en la vida, Masaya entera y todos los que somos devotos de ambos señores, que es uno, pero con distintos títulos, estamos preparándonos para vivir. Esto es para preparar, para no llegar el día o confundidos o solamente admirados, sino preparados debidamente, como se dice. Bien, en toda consagración se utilizan los óleos. Ya hemos visto las cualidades de los aceites, ¿verdad? Que desde la antigüedad se les atribuía poderes curativos, cómo penetran las cosas, cómo uno es. Y ser ungido es ser otro Cristo. Por ejemplo, el día de nuestra confirmación, cuando el obispo nos ha ungido la frente y nos dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, nos está consagrando. O sea, nos está separando igual que en el bautismo, ¿verdad? Cuando nos unge la crisma, es decir, la cabeza, con el santo crisma, vaya la redundancia, que es aquel aceite bendecido y aromatizado que el jueves santo de cada año, cualquier día de la Semana Santa, el obispo y todo su presbiterio bendicen en una ceremonia muy hermosa, una celebración llamada la Santa Misa Crismal. Pues los óleos de ese año se utilizan precisamente para consagrar. Y hemos visto que se consagran personas, lugares, objetos y cosas, podríamos decir. Bien, los requisitos para consagrar algo o a alguien. Centrémonos en este momento en estas dos imágenes y usemos el superlativo, veneradísima por el pueblo fiel, no solo de Masaya, sino es que se irradia. Es admirable ver este templo y toda la calle en lo que llamamos los días grandes de la Semana Santa, y también el culto constante, sobre todo en la Santa Cuaresma y en cualquier día del año. Los jueves, por ejemplo, la enflorada del Señor, aquel desfile con flores de nuestros patios. Alguien decía por ahí, las flores indias, sí, las que huelen, las importadas no huelen. El corozo huele, la albahaca huele, las rosas, por muy bellas que sean, no huelen, sobre todo las traídas de otra parte. Entonces, lo nuestro puesto como un testimonio de amor, de veneración, de reconocimiento o de simple cariño y respeto al Señor, a los pies de Él. De modo pues de que toda consagración exige que el lugar, los templos, las cosas, los cálices y patenas, las imágenes, los ornamentos sagrados no, ¿verdad? Eso se bendicen, no se consagran. Y las personas. Y las sagradas imágenes sean ungidas con el santo crisma para indicar que están separadas y puestas al servicio de las cosas de Dios nuestro Señor. Se convierten en sagrados. No porque antes de la consagración no lo hayan sido, pero ahora la Iglesia quiere remarcar y como reconocer y hasta premiar, podemos decir, el papel catequético, el papel de señales de misericordia y de amor, el papel que tienen las imágenes que son caminos que nos llevan a la meta. La meta es alabar y adorar al Señor de manera más clara. No es tanto en sí el culto a la veneración en sí, sino el culto a la imagen en sí, sino lo que ella representa y es en nuestra vida, podemos decir. Porque si la imagen, sea consagrada o no, en lugar de llevarnos al Señor, nos entorpece y nos distrae, no cumplen su función. No cumple su función de mediadora, no cumple su función de ser ese instrumento por medio del cual el Señor se vale para escuchar nuestras plegarias y concedernos desde su santísima voluntad aquello que esperamos
anhelamos y deseamos definitivamente. Bien, de modo que hay pues una serie de requisitos, son solamente 4, para proceder a la consagración, en este caso, de estas imágenes sagradas del Señor Nazareno y del Señor de los Milagros. Primero, antigüedad, en este caso de la imagen. Y la antigüedad está más que probada por el testimonio de tantas generaciones y de tantos masayas que han venido a este templo que está hermosamente situado al fondo de la calle más hermosa y más ancha de esta ciudad, que nos va llevando el lugar como meta, como peregrinación. Es admirable ver, ¿no?, como el ir y venir de tantas personas en los días grandes y aún en los días pues de que están señalados para la veneración de estas sagradas imágenes. Antigüedad, devoción del pueblo que mueve a cientos y cientos de feligreses, y arraigada veneración que se profesa la imagen desde tiempos inmemoriales. El segundo requisito, la devoción que produce el llegar, el ver, el pasar, esa pasión mediterránea que todos tenemos de palpar, de oler, de sentir. En esos días el Calvario es una mezcla de olores maravillosos, ¿verdad? De olores muy nicaragüenses, muy de nuestro pueblo. Por algo la devoción está en manos del pueblo sencillo y fiel que nunca falla. Sí. No de los intelectuales y de los grandes de este mundo. De aquellos que saben comprender la grandeza del crucificado y al mismo tiempo la cercanía de un Dios que se ha identificado tanto, que quiere sufrir por y con nosotros. Y su dolor y su sufrimiento es redentor y medicinal para nosotros. Bien, luego la veneración continua, independientemente de todas las vicisitudes que tengamos que afrontar y lo demás, es admirable que la veneración no se ha interrumpido. Dentro del templo, fuera de él, en paz, en guerra, en lo que sea, no se ha interrumpido. Entonces, la veneración, ¿por qué? Porque la Sagrada Imagen, en torno a ellos congregan una asociación o hermandad, pero la asociación o hermandad es como quien dice la parte oficial de la cosa, porque ¿de qué sirve tener una asociación de 500 y el pueblo fiel no viene? ¿Verdad? No tiene ningún sentido. La hermandad o la asociación o la cofradía en ese sentido son custodios de las imágenes, siendo el primer custodio de manera oficial por la iglesia el párroco, por encima de todo, que trabaja en armonía con la hermandad, que orienta, que aprenden ambos, ¿verdad? Porque en esto todo aprendemos, ¿verdad? Yo no creo que al padre Alexander le haya sido fácil memorizar tantas veces en Cuaresma, cuántas veces se baja el Señor, cuántas veces se pone en la cruz, a qué horas y lo demás. Eso se lo ha enseñado el pueblo fiel, por ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros aprendemos también de esta práctica de devoción, de amor, de compromiso, de entrega hacia estas sagradas imágenes. Y luego el fervor. Sea que hayan testimonios escritos, eso es lo de menos. Sería interesante entrevistar a las personas que vienen acá, por qué vienen, y que den algún testimonio de gracias, favores o mercedes, como se decía antes, que el Señor les ha concedido, ¿verdad? Milagros palpables recibidos por la feligresía, por intercesión, por las súplicas, por la invocación del nombre sacratísimo del Señor, en este caso, en esta iglesia que un día será santuario en honor al Señor de los Milagros, ¿verdad? Adelantándonos un poquito a los acontecimientos. Termino con una oración muy importante, una especie de ritual de las consagraciones, que dice mucho: a ti pues, Señor, te pedimos humildemente que tus hijos, al venerar estas imágenes de Cristo, tengan los sentimientos propios de Cristo Jesús. No es que nos vamos a emocionar solamente por ver al señor arzobispo, ver este templo espléndidamente adornado y sobre todo ver el signo. Ya con eso sería suficiente. Te pedimos, Señor, que tengamos los mismos sentimientos de Cristo, que estas imágenes nos lo recuerdan visualmente, pues como ayuda a la debilidad de la fe, ¿verdad? Sabemos que somos
una fe, una religión, no de palpar, de ver, de sentir. El mismo Señor se lo dijo a Santo Tomás, dichosos los que crean sin haber visto. Toma, trae tu mano, métela a mi costado y lo demás. No necesitamos de eso, gracias a Dios. Y ya que son imagen del hombre terreno, sean también un día imagen del hombre celestial. Eso que San Pablo llama configuración, aquello que él con el alma anhelaba y lo vivía diciendo, no daré reposo a mis ojos hasta que no vea a Cristo formado en ustedes. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, hermanas y hermanos. Perfectas todas las expresiones exteriores de amor, de devoción, de entrega, de compromiso, que Masaya sigue vendiendo sus niños al pie de Jesús Nazareno, que se desvele la gente a tal hora para allá, al Señor de los Milagros, que sigan viniendo las flores olorosas, todos los testimonios, pero lo principal es lograr que Cristo se configure en nosotros. Así es. Bueno, de hecho el Padre pues nos ha dicho todo esto de lo de la consagración. La idea es que nosotros podamos irnos empapando, ¿verdad?, de estas catequesis y poder nosotros celebrar en aquel primer viernes de la Cuaresma con todo el fervor, el amor del corazón al que siempre ha dado la cara por nosotros, ¿verdad? Es también, y lo vamos a abordar en otros programas, ¿verdad?, cómo el pueblo de Masaya ha podido recibir alivio, consuelo, fortaleza por parte del Señor, por decir algo, por ejemplo, para las noches lóbregas, terribles de la pandemia, como Jesucito Nazareno a sus pasos dejaba una estela de tranquilidad. Y cómo salía nuestra gente a las calles, cómo lo recibía. Desafiando incluso peligros y exponiéndose y lo demás. Pero es que estaba grabado en el corazón aquello que el Señor dijo, no teman. No teman. No teman, ¿verdad? Así es. Y el Señor de los Milagros, pues como el Padre también decía, pues he venido yo también aprendiendo, porque eso lo ha venido enseñando el pueblo, ¿verdad? Y uno, pues formado, porque a mí me encanta, ¿verdad?, la piedad. Así es. De a nuestro todos pueblo. nos De encanta hecho, la piedad. formados muchos sacerdotes de nosotros bajo la sombra de la piedad de nuestro pueblo, ¿verdad? Pues servimos al Señor con alegría. Y por eso, pues les pedimos que ustedes estén atentos siempre a esta programación, que tenemos pensado lanzarlas cada 16 de mes, en preparación hasta el 16 de febrero, día de la consagración solemne del Señor de los Milagros y de Jesús Nazareno. Pues vamos a abordar otros temas que les vamos a ir comunicando. Les agradecemos de todo corazón. Gracias, Padre Mario. Para mí ha sido el mayor de los gustos. Gracias por nutrirnos con el conocimiento pues tan necesario para poder vivir, como dice la novena de la Virgen, ¿verdad? Para que conociéndole le amemos. Amándole le poseamos y poseyéndole le gocemos gocemos por toda la eternidad. Así mismo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén.